y después de estas emotivas palabras sobre la mayor cruz de la cristiandad y sobre ese fantástico documental que se va a estrenar la próxima semana sobre el Valle de los Caídos, le damos la importancia que se merece y sobre todo le pedimos disculpas por esos minutitos de demora a don Jorge García Conte, que ya está detrás de la pantalla, y vamos a comentar, Jorge García Conte, especializado en Derecho Constitucional, con qué nos sorprendió, bueno, no sé si sorprendió es la palabra, porque la verdad es que más de uno ya se lo imaginaba, pero esa referencia a la que hizo mención Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat de Cataluña, con respecto a acogerse a un artículo para poder pronunciar ese referéndum que dice él tan ansiado en Cataluña, y que se me note la ironía de paso. Muy buenos días y muchísimas gracias, Jorge. Buenos días, Cristina. No tienes que pedirme disculpas por nada en absoluto, faltaría más. El agradecido soy yo por nuevamente que me concedas la oportunidad de estar con tu audiencia en Informa Radio. Empezamos a contar un poquito a qué es a lo que se acoge Pere Aragonés para poder llevar a cabo lo que todos sabemos, que el Gobierno sigue insistiendo en que no está en su hoja de ruta, ese objetivo que persiguen de forma fehaciente con respecto a proclamar esa independencia y ese referéndum, ese de autodeterminación. Sí, vamos a ver. Yo recomendaría a quien quiera comprender verdaderamente este asunto que haga memoria, que rebobinemos todos nuestros recuerdos y nos remontemos al año 2012, 2011, cuando en aquella época estaba al frente de la Generalidad de Cataluña Artur Mas y Mariano Rajoy era el presidente del gobierno. Aquello fue el punto de partida, aquel 11 de septiembre del 2011 fue el punto de partida, digo, de lo que ha sido conocido como el procés, ¿no? El proceso catalán. Sí. Y que, bueno, nos llevó a dos intentonas simulacros, falsificaciones de referéndum de autodeterminación, que acabó con los líderes de la secesión en prisión, juzgados y condenados por el Tribunal Supremo. Bueno, que todos nos situemos en este contexto, porque a fin de cuentas, cuando Artur Mas dio comienzo a este proceso, arrancó de un punto muy concreto, muy determinado. Él exigía, igual que está exigiendo ahora Aragonés, él exigía un modelo de financiación a medida para Cataluña, ¿no? Que Cataluña saliera del modelo del régimen común de la financiación autonómica y alcanzara la soberanía fiscal, ¿no? A ver, por soberanía fiscal, lo que Artur Mas, Pere Aragonés y cualquier separatista catalán entiende es que todos los impuestos que se recaudan en Cataluña, todos, el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades, el impuesto de transmisiones, todos, se los quede exclusivamente la Generalidad de Cataluña y, por tanto, Cataluña quede eximida de su contribución al Fondo de Compensación Interterritorial. Es decir, que Hago un inciso, Jorge. Dime. Y bueno, ahora si quieres lo unes tú, pero como a mí se me cruzan ideas, y aquí tenemos que Cataluña tiene una deuda bastante amplia con el Estado español, como ellos dicen, con el Estado Sí, central. es ¿Qué cierto. pasa Es con cierto. esa deuda? ¿Se perdonaría? ¿No? Tiene una deuda amplísima y yo te diría que es ilimitada, ¿eh? A fin de cuentas, pues, el agujero del déficit catalán, del déficit fiscal catalán, es cubierto mediante préstamos por el llamado FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, es decir, tienen barra libre. En cualquier caso, eso es casi lo de menos, porque según el discurso separatista, según el relato más bien separatista, como ellos hacen las cuentas, bueno, pues de otra manera, en realidad no deben nada al resto de los españoles, al Estado español, sino que somos nosotros los que les debemos dinero.
esto es así. Bueno, Forma curiosa de hacer las cuentas. Es curioso, pero bueno, esto posiblemente nos llevaría demasiado lejos. Lo Sí. bien cierto es que el intento de soberanía fiscal catalana por parte de Artur Mas desembocó en el procés. Y ahora, pues esto es como un ritornelo, ¿no? Vuelve otra vez el tema. Se sacó ya a finales del año pasado el tema de un nuevo modelo exclusivo para Cataluña de financiación autonómica. A finales del año pasado hubo una reunión del Consejo de Política Fiscal a la que asistieron todos los consejeros autonómicos de Economía y de Hacienda, salvo la consejera catalana, porque según dijo, ya estaban en negociaciones con el gobierno de la nación. Luego resulta que la ministra de Hacienda lo desmintió. Bueno, una de las dos miente. Y yo casi me atrevería a decir que probablemente las dos estén engañadas. En buena parte. Sí, sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que según el guión que ya hemos visto ejecutado en la primera parte del procés de Cataluña, pues parece que estemos viviendo la segunda parte. Han empezado hablando de la financiación singular, de la financiación especial para Cataluña, y ahora de repente, cuando ya están convocadas las elecciones autonómicas catalanas, que se celebrarán el próximo mes de mayo, pues el presidente Pere Aragonès pues irrumpe en la precampaña con su propuesta, que él la hizo el pasado día 2 de abril, ¿no?, de un referéndum de autodeterminación. Pero a diferencia, aquí entra una innovación, a diferencia de los dos referenda que convocó Artur Mas, que eran, bueno, pues por su cuenta y riesgo, sin control, sin garantías, absolutamente chapuceros desde el punto de vista técnico y, por supuesto, ilegales e inconstitucionales. Bueno, pues dice Aragonès que él está dispuesto a convocar uno pactado con el gobierno de la nación y concretamente alude a que se lo permitiría el artículo 92 de la Constitución. Aquí viene la novedad, esta innovación que hace Aragonès en esta segunda parte del proceso. Lo que ocurre es que, bueno, igual que decía que mucho me temo que tanto la ministra de Hacienda como la consejera de Hacienda de Cataluña mientan a los españoles, bueno, esto debe ser algo genético, pero el caso es que Aragonès también nos está mintiendo a todos. Dice, esto se puede perfectamente convocar a través del artículo 92. Bueno, vamos a ver, el artículo 92 de la Constitución. Dime que hay algo que no permita la Constitución, porque antes tú también has mencionado cuestión inconstitucional, ya van dos. Vamos a ver, que parece que está todo permitido. Igual hay alguna cosita que no. No, vamos a ver. En la Constitución hay cosas que están permitidas y otras que no. Lo que pasa es que la Constitución no es una máquina que se aplique automáticamente, sino que la Claro. aplican, a fin de cuentas, los gobernantes. Y gobernantes tenemos los que tenemos. Yo ahí no puedo hacer nada, No, Cristina. no da más. Tenemos los que tenemos, dan de sí lo que dan de sí, y como el propio Aragonés se ha encargado de recordar y anticiparse, dice, no, habrá quien diga que es anticonstitucional. Bueno, los socialistas también decían que era anticonstitucional la amnistía, hasta que un buen día, de repente, de la noche a la mañana, dejó de serlo. Estas son palabras casi textuales de Aragonés. Y Sí. efectivamente, es muy cínico, pero es muy cierto esto que dice. Efectivamente, el PSOE, Pedro Sánchez, todo su gobierno nos estuvieron diciendo que era imposible constitucionalmente amnistiar a los sediciosos responsables del procés hasta que, bueno, hasta que han necesitado sus votos en las Cortes Generales y a partir de ese momento, pues ya no lo consideran inconstitucional, lo consideran, bueno, pues plenamente legal. Pues algo así vaticina Aragonés que ocurrirá con el artículo 92. El artículo 92 regula los referenda que se convocan en España, ¿no? Concretamente, el 92.1
alude a que las decisiones políticas de especial trascendencia, pues como podría ser la separación de España de una porción de su territorio, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a un referéndum consultivo de todos, permíteme que enfatice, Sí, sí, de claro. todos los ciudadanos. Bueno, sin embargo, el señor Aragonés lo que está proponiendo no es de todos los ciudadanos, está proponiendo de todos los ciudadanos de Cataluña. Solamente los catalanes podrían participar en este referéndum. Responde a su lógica separatista, por Claro. supuesto, pero para entender hasta qué punto llega el argumento retorcido por parte de Mas y de Mas, no, perdón, De de Aragonés, sí. Aragonés y de los suyos, a ver, esto en realidad es sencillo. El artículo 92 está dentro del título tercero de la Constitución. El título tercero es el que está dedicado a las Cortes Generales, al Parlamento, que es el órgano de representación por excelencia de la soberanía nacional. Soberanía que, según dice el artículo 1 de la propia Constitución, reside en el pueblo español, en todo el pueblo español. Y dentro de ese título tercero está en el capítulo segundo, que precisamente regula los principios relativos a la elaboración de las leyes, a las leyes nacionales, las que redacta el Congreso y el Senado. Y el Congreso y el Senado está formado por los representantes de todos los españoles. Y están pensadas para surtir efecto en todo el territorio nacional, no solamente en Cataluña o no solamente en Valencia, no, en todo el territorio nacional. Y esas leyes que redactan los representantes de todos los españoles obligan por igual a todos los ciudadanos españoles. Entonces, claro, llegados a este punto, ¿cómo alguien en su sano juicio, con la cabeza mediana y correctamente amueblada, puede entender que el asunto que estamos debatiendo es la separación de Cataluña del resto de España? ¿Cómo alguien puede entender que ese es un asunto en el que solamente pueden decidir los catalanes en referéndum? En referéndum convocado según este artículo 92 de la Constitución. Bueno, esto evidentemente es un sinsentido absoluto. Si el señor Aragonés no fuera licenciado en Derecho, pues podríamos decir que no tiene ni idea de lo que está hablando. Como sí que lo es, pues habrá que decir sencillamente que nos está mintiendo a todos los españoles, diciéndonos que con ese artículo 92 puede servirle de coartada para sus aspiraciones separatistas. Pero eso, desgraciadamente, para él no es así, aunque tiene razón en lo que ya te he dicho al principio. Lo que hoy es inconstitucional depende de las necesidades de Pedro Sánchez, puede convertirse en constitucional en cualquier momento. No seré yo la que hable en favor de este gobierno, pero sí que es verdad que sabes que ha habido de por medio un recurso presentado el Tribunal Constitucional para poner freno a esta iniciativa, iba a decir nueva, que no es nueva, pero bueno, a esta nueva apelación de Pere Aragonés. Y te lo digo porque lo comentábamos esta mañana, que hay cierta duda en el tribunal por si admiten el recurso o si esto va a plantear, pero bueno, que quiere decir que el gobierno, aunque sea por una vez, ha actuado bien intentando paralizar esta propuesta, ¿no? De Pere Aragonés, ¿quiere entender eso? Sí, a ver, lo que yo entiendo es que Pedro Sánchez está muy interesado en salvar, bueno, las Por, por, apariencias. Porque ellos han mencionado eso, acogerse a los principios constitucionales de unidad de la nación. Ahora no conviene ser Sí, favorables vamos a a ver, las pero si, peticiones. si es que toda la argumentación que pueda proporcionar el gobierno de la nación en este caso es la que ya nos dio en su momento con el tema de la amnistía. Y es que este mismo gobierno es el que hemos visto todos cómo despenalizaba el delito de secesión, Ya, justamente el delito en el que habían incurrido los máximos responsables del procés sí. catalanista, del procés independentista. Entonces, si me dices, bueno, ¿y qué te parece lo que ha hecho Pedro Sánchez? La verdad es que te podría responder si tuviera la bola de cristal, la bola mágica para ver qué va a hacer Pedro Sánchez mañana.
porque Ya. eso es lo verdaderamente interesante, no lo que nos diga hoy, sino lo que va a hacer mañana o pasado mañana, que pueden ser cosas diferentes, contradictorias, completamente distintas. España funciona así, hoy por hoy. O sea, hasta donde has explicado muy claramente, y yo creo que vamos, para todos los oyentes y todos los espectadores les ha tenido que servir de lección constitucional y de lección parlamentaria, ahora mismo a lo que trata de acogerse Pere Aragonés no tiene ningún sentido y no se puede No, no, plantear de esta forma. no, 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 no. Ni va a tener, por Y supuesto, uno que no va a tener ningún éxito en su marcha hacia adelante. por supuesto que no. Es más, so pena de resultar, bueno, pues algo excesivamente técnico, vamos a intentar que no sea así, pero hay un argumento adicional. Vamos a ver. El artículo 2 de la Constitución dice que el propio texto constitucional se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Bueno, eh, si hay alguna duda entre lo que dice este artículo 2 y lo que, según la interpretación de Aragonés, Mm. permite el artículo 92, es decir, ¿qué primaría, llegado el caso? ¿La defensa de la indisoluble unidad de la nación española del artículo 2 o la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña según el artículo 92, según pretende Aragonés? Bueno, pues la prueba del algodón constitucional, permíteme la licencia, viene por algo muy sencillo. Puestos a reformar la Constitución, Mm. el artículo 92 se reforma por el procedimiento ordinario. Se reformaría por el procedimiento ordinario, dado donde está ubicado, ¿no? En el título tercero, como he dicho. Sin embargo, el artículo 2, llegado el caso, se tendría que reformar por el procedimiento agravado, por el procedimiento de especial dificultad. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el constituyente, el legislador constituyente en el año 78, concedió una importancia mayor, una importancia sustancialmente mayor al título preliminar, donde está el artículo 2, por encima del título 3, donde está el artículo 92. ¿Eso qué quiere? ¿Por qué se le da una mayor importancia a una parte de la Constitución que a otra? Pues porque sencillamente en el título preliminar hay un contenido axiológico, hay un contenido de valores que deben primar sobre cualquier otra parte de la Constitución. Entonces, ya te digo, a mí esto me parece absolutamente incuestionable. La inmensa mayoría de la doctrina constitucional también está de acuerdo con esto. Falta saber lo que opina el doctor Sánchez, esta es otra, ¿no? Fíjate, yo mientras lo estabas contando, yo ya me ponía en todo tipo de situaciones como estábamos intentando plantear, venga, por este caso, bueno, pero es que si nos remitimos a este, venga, vamos a ir hacia el otro. Imagínate, nos planteamos en una posible reforma de la Constitución para llevar a cabo todas estas tropelías. ¿De qué plazos estamos hablando? Bueno, ya sabemos que la justicia de mano de Pedro Sánchez se acelera con una rapidez pasmosa, pero en términos medianamente normales o, bueno, lo de la normalidad es otro concepto bastante relativo en este gobierno, pero no sé cómo decirte, en términos jurídicos, es que vuelvo a recurrir a Pero normales, pero bueno, me estás preguntando cuánto tardaría Pedro sí, Sánchez en reformar la sí. Constitución. Bueno, afortunadamente no depende solo de Pedro Sánchez. La reforma de la Constitución pues requiere un procedimiento complicado y sobre todo complicado por las mayorías que exige, ¿no? Entonces, ni siquiera con todo el bloque de separatistas, independentistas que sostienen el gobierno actual de la nación, me estoy refiriendo a Esquerra Republicana, a Junts per Catalunya, el PNV, el Benega, los Batasunos de Bildu, toda esta, y ni siquiera con el apoyo de todos estos,
reuniría Pedro Sánchez la mayoría exigida por la propia Constitución para reformarla por alguna parte de ella y mucho menos su totalidad. Digo afortunadamente, salvo que ¿Qué convenza más al hace partido. falta? ¿Qué más hace falta? Bueno, no, le haría falta convencer al Partido Popular, por ejemplo, o a Vox, por ejemplo. En principio, yo quiero pensar que es poco probable cualquiera de las dos situaciones, ¿no? Que convenza al Partido Popular o a Vox y para que sumen sus votos a los de PSOE, Sumar y el cóctel separatista. Lo veo poco probable. Desde luego, en esta legislatura, en esta 15ª legislatura en la que nos encontramos, y con la composición de las Cortes, tal y como está el arco parlamentario, este que dicen los Sí. expertos, bueno, pues con la composición de ese arco parlamentario me parece imposible. Me parece más probable que efectivamente Aragonés presione y si consigue sumar a su propuesta a Puigdemont, con el que pugna por el liderazgo dentro del separatismo catalán, y ya son dos, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, los que presionan al gobierno de la nación, ya no me atrevo a decir que puede pasar. No me atrevo porque me da miedo pensarlo. Pero podrían pasar dos cosas. Una, que Sánchez Bolaños sacaron un conejo de la chistera, como han hecho con la amnistía, y que tan oportunamente recuerda a Aragonés, y dijeran, bueno, pues estábamos confundidos, lo que nos parecía inconstitucional en realidad es justo, benéfico y conveniente, y aprobaran el referéndum. Esto sería probablemente causa de que otro grupo de diputados presentasen un recurso de inconstitucionalidad, probablemente. Pero bueno, podría pasar que forzaran al gobierno de la nación a desdecirse y afirmar la constitucionalidad de lo que no lo es y convocar este referéndum. Bueno, me parece Ahora, complicado, pero posible, La otra posibilidad es muy mala para Pedro Sánchez. La otra posibilidad es que si se niega y dice, no, es inconstitucional y es inconstitucional. Y la defensa de la unidad nacional de España es valor fundante de la Constitución y, por tanto, no puede ser puesta en entredicho. Llegado ese caso, pues no nos extrañaría, supongo, que viéramos a Junts y a ERC, a Puigdemont y a Aragonés retirar el apoyo al gobierno de la nación, a la mayoría que sostiene al gobierno de la nación en el Parlamento, y la consecuencia inmediata sería el fin de la legislatura. no sé con quién lo estaba hablando antes. Ah, sí, estaba, ha venido esta mañana, he podido dar en la luz de la palabra al presidente de la Fundación Madrina, a Conrado Jiménez, y justo estábamos hablando, claro, como en toda esta cuestión también de solidaridad, bueno, de ayudar a quien más lo necesita, que no es, digamos que no es uno de los objetivos preferentes en este gobierno también. Estábamos hablando, bueno, pues no se sabe lo que le puede quedar a Pedro Sánchez, algunos dicen, hablan del mes de noviembre, en fin, tú has, más pronto que tarde, ojalá. Pero tú has mencionado, aquí me voy a referir a dos cuestiones. Por un lado, sí, esos términos de expertos que menudos los querría yo ver aquí contigo y conmigo, que en media hora has dado un repaso que, vamos, no lo conocen en pocas de las intervenciones en el Parlamento, lo cual te lo agradezco, ya sabes, enormemente. Y por otro lado, con respecto a esos ejemplos de inconstitucionalidad, y permíteme que me remita a los estados de alarma que fueron declarados así y no pasó aparentemente nada. Entonces, bueno, si aquí surge otro ejemplo de inconstitucionalidad, se podría seguir para adelante. Mira, ya que citas los sucesivos estados de alarma con motivo de la pandemia, del Sí. coronavirus,
me precio, por YouTube están los vídeos en los que yo me pronuncié en contra de la admisibilidad de aquellos decretos que firmó el gobierno de Pedro Sánchez. Me parecieron enteramente inconstitucionales desde el primer momento y, como no podía ser de otra forma, el Tribunal Constitucional así lo ratificó. Pero efectivamente, ¿qué consecuencias tuvo aquello? Ninguna, pero ninguna hasta el punto de que hace poco el propio Pedro Sánchez ha celebrado el aniversario de aquellos decretos del estado de alarma. Sí, Es sí. decir, un gobernante teóricamente sometido a la Constitución y a las leyes celebra el aniversario de unos decretos firmados de su puño y letra manifiestamente inconstitucionales y totalmente ilegales, así dicho por el Tribunal Constitucional. Bueno, es el colmo del cinismo. La verdad es que la clase política española, lo que, si de algo puede presumir, es de concentrar el mayor número de cínicos y desvergonzados que se ha visto jamás en equipo humano alguno. Es verdaderamente asombroso, verdaderamente asombroso. ¿Y podría pasar aquí algo parecido? Y realmente en la justicia, Jorge, ¿se puede recoger que hubiera o que haya responsabilidades que se puedan ejecutar? O sea, ¿realmente hay, en caso de que se, lleven a cabo, decretos como estos estados de alarma que sean inconstitucionales? ¿Hay una repercusión real que no se haya aplicado? No. A ver, creo que el tipo de responsabilidad penal por el que tú me preguntas, Sí. bueno, tendría que ser que que en su momento el Tribunal Supremo imputara al presidente del gobierno o al gobierno al Sí, completo sí, sí. por el delito de traición, por ejemplo. Francamente, creo más probable que me toque la lotería. ¿Eh? Lo creo bastante más probable. Entre otras cosas, vamos a ver, es que al final acabamos siempre buscando el origen de las instituciones de las que disfrutamos, permíteme el término, en estos Mm, momentos. El Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial es un concepto bastante gaseoso, ¿no? Y bastante teórico, pero muy poco práctico. Eh, los jueces, no diré, no, yo no seré yo quien diga ¿eh? Que la, la magistratura española está sometida al poder ejecutivo, pero lo bien cierto es que está cuando menos mediatizada y mm. condicionada. ¿Mm? Sí, sí. Y yo también lo pienso. Y Pues además entonces interesada. es poco probable que ocurra la posibilidad que tú calculabas. Y además interesada, porque luego sí que hemos visto que, por ejemplo, cuando el pronunciamiento sobre la ley de amnistía han salido, si me pones a buscar todo tipo de figuras representativas del ámbito judicial, fiscales, abogados, magistrados, todo para posicionarse en contra. Algunos también se han posicionado a favor de la Bueno, sí, constitucionalidad. también, sí, sí. Es Actualizando asunto la discutido. información. Pero bueno, sí, es cierto, muchos se han pronunciado en contra. Ahora bien, llegado el caso, la ley de amnistía todavía no está promulgada, está en fase de tramitación, ha concluido su Mm. trámite en el Congreso y ahora lo empezará el Senado. Cuando se apruebe definitivamente, mm, ¿qué ocurrirá? Algún juez, esta posibilidad cabe, ¿no? Algún juez podría, algún juez de los que instruyen causas de imputados por el procés, Sí. es decir, aquellos que tienen que aplicar directamente esa ley de amnistía, que tendrán que aplicarla, ¿podría presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional? Mm.
Pues me parece poco probable también, pero podría ser, ¿eh? Me parece desde luego menos improbable que alguien llegue a imputar por el delito de traición a Pedro Sánchez. El tiempo nos lo dirá, el tiempo nos lo dirá. En cualquier caso, también es previsible, o al menos así lo han anunciado desde las filas del Partido Popular, que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. No lo sé. Los acontecimientos que veremos a no mucho tardar, pues confirmarán o desmentirán estas eventualidades que estamos barajando. No lo sé. Y yo creo que lo volveremos a tratar nosotros, vamos a ver con qué nos siguen sorprendiendo. Yo, como siempre, te agradezco que hayas querido participar y que hayas, como te decía antes, que lo hayas explicado de tal forma que todos lo entendamos saliendo de esa terminología técnica y sobre todo, bueno, por esperar a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Sí, yo lo que lamento es que cada vez que me concedes ¿Intervienes? un espacio con tu audiencia es para hablar de catástrofes, de prevaricaciones, de verdaderas calamidades. Pero bueno, Pero es que no tenemos otra cosa, Jorge. Tenemos esta es la muchas actualidad. esperanzas en que todo cambie, pero ahora mismo la realidad es lo más parecido al infierno. Y que Dios me perdone por este pronunciamiento, pero es verdad, está todo muy caliente. Hay quien ha comparado la realidad política de España con el momento, con los momentos en los que el Titanic se hundía en las aguas del Atlántico y la orquesta seguía tocando. Algo así es la realidad política española. Sí, sí, no, yo de hecho, es más, ya lo veo hundido y algunos como nosotros, como tú, como tantas buenas personas y amigos, Javi, que también te estaba escuchando, estamos saliendo y con nuestros medios, pues vamos a ese flote y diciendo que estamos aquí, que nadie nos va a quitar nuestro pedacito de tierra. Esto es. Bueno, al menos por nosotros no quedará. Eso es. Pues Jorge García Conte, te doy una vez más las gracias por haber intervenido en el termómetro. Sabes que es tu casa, Informa Radio de DATV, y ojalá que la próxima vez que hablamos lo hagamos ya con algún que otro término positivo, digamos, planteado sobre la mesa, ya Ojalá, para llevarse a cabo. ojalá sea así. Muchas gracias, Cristina. Un abrazo. Un fuerte abrazo.